Evolución o historia de la web. Web no es igual a Internet. Internet es una estructura de computadoras conectadas entre sí. Internet es una estructura de computadoras conectadas entre sí a través de todo el hemisferio. Web es un servicio de esa estructura. Un servicio así como el email es otro servicio. Acá tenemos servicios de Internet, son varios. World Wide Web, correo electrónico, grupos de noticias, lista de distribución, foros web, webblogs, transferencia de archivos por FTP, intercambio de archivos P2P. Así que una cosa es Internet a lo ancho de todo el mundo y otra cosa es la web, que es un servicio más, la World Wide Web. En 1989, Tim Berners-Lee, científico, trabajaba para CERN, idea para todos, no solo para los científicos, a la web. Es el padre de la web. No para él solamente, sino para dejarle una herramienta a sus compañeros. Podemos ver por acá, si nosotros lo seguimos con control clic, la primera página web que aparece de esta manera. Pero si seguimos el link, aparecía en primera instancia de esta forma, con los vínculos, con los links, como ven acá, y simplemente una página solamente de escritura, pero ya con vínculos, ya con links, ya con hipertextos, con hipertextos. En 1990 aparece el primer servidor. Se inventa el sistema cliente-servidor y aparece el primer servidor con Next, que fue creado por Steve Jobs. Era el primer servidor que brindaba información y tenía distintos clientes que consumían esa información. En 1991 aparece la primera página web. Si nosotros seguimos el link, acá también vamos a poder ver la primera página web, que tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente. La primera versión HTTP, y acá se aclara un poco de qué se trata HTTP, que es vamos a cerrar acá, a ver, lo posible, que es el Hypertext Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo que permite conectar al navegador con el servidor y poder hacer las consultas y que el servidor devuelva los resultados. Es decir, request and resume. Funciona con sistema operativo de tipo Linux originalmente. Y acá aparece también entonces el desarrollo inicial de Linux. La primera característica de hipertexto significa que si uno hace clic en la palabra lo lleva al documento. De ahí aparece la World Wide Web, donde los documentos empiezan a relacionarse unos con otros. En 1993 aparece el primer navegador que se llamó Mosaic,
el navegador gráfico, el primer navegador gráfico para Windows y Mac. En 1994 nace Netscape Navigator. Aparece Yahoo, que más que un navegador era un directorio en donde había un buscador y se podía buscar dentro de ese directorio. Desarrollado por estudiantes de posgrado. Aparece el lenguaje PHP, Hypertext Preprocessor, lenguaje de programación. Y nace la W3C, es decir, el World Wide Web Consortium, un consorcio internacional que sirve para establecer estándares para la web. De él nace el W3 Schools, que se utiliza también hoy en día. Nace Amazon. En 1995 aparece el Internet Explorer. JS, aparece JavaScript. Netscape creó JavaScript en 1995 con el propósito de permitir que la web fuera más interactiva y dinámica. Netscape entonces fabrica JavaScript y lo fabrica en un término de 7 a 10 días. Aparece el primer motor de base de datos, MySQL, un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia dual, licencia pública general y licencia comercial por Oracle. Aparece Java, otro lenguaje de programación, y una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Incluye applets, que son programas que pueden incrustarse en HTML, es decir, programas que interactúan con HTML dándole la parte lógica a HTML. Aparece ASP, Active Server Pages, competencia de Microsoft a PHP. Aparece Flash, que es un programa que se usa para crear animaciones para páginas de internet. Muy utilizado a partir de 1996, que luego termina siendo discontinuado porque estaba fuera de los estándares y aparte era un producto que terminaba siendo muy pesado para la transmisión a través de internet. Muy pesado. Quedó fuera de los estándares. Aparece CSS, las hojas de estilos en cascada, que permiten manejar la estética de la página, y esto sí es un estándar. Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de HTML. Muy bien. En 1997 arranca la guerra sucia entre navegadores. Desaparece Netscape. Steve Jobs regresa a Apple. En 1985, estaba en Apple desde 1985, regresa a Apple. Se había ido desde 1985, o Apple creada en 1985, y llama a Bill Gates para pedirle plata. Es decir, necesitaba un préstamo. Fíjense, después de haber recibido un préstamo, en lo que se convirtió Apple. Apple había sido fabricado en 1985. 1998, Google, recién creado, pidió financiación a Yahoo y no se la dio Yahoo. Comienza el declive de Yahoo. Imagínense lo que hubiera sido Yahoo financiando a Google y formando parte de Google. Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, le prestó $100.000. Contrataron un CEO y nació el imperio de Google con $100.000 prestados por un cofundador de Sun Microsystems. Arranca HTML4, el lenguaje de marca de hipertextos, y nace PayPal.
empresa estadounidense de alcance mundial que opera con un sistema de pagos en línea. Además, bueno, vamos a pasar a la siguiente. 8. Bueno, Netscape. En esta, Netscape. El código lo toma Mozilla. El código Netscape funda en definitiva a Mozilla. A través de la guerra sucia, muere Netscape. Salesforce, se crea Salesforce, que comienza a trabajar en la nube, una aplicación que no se instala y que resuelve la gestión de negocios, conocido como CRM, un Customer Relationship Management, administración de relaciones de clientes. Nace Ajax de Internet Explorer 5. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Y Ajax es el arte de intercambiar datos con el servidor y actualizar parte de una página sin tener que recargar toda la página. Es decir, la idea comienza a ser de no tener que pasar de una página a la otra con la necesidad nuevamente de cargar un menú, por ejemplo, o de cargar otras partes de la página que ya estaban cargadas. Ajax permite entonces empezar a modificar partes y no necesitar recargar otras páginas o la misma. 2000, en el año 2000 aparece REST, Representational State Transfer. Permite hacer code a través de HTTP, es decir, permite desarrollar aplicaciones de creación, lectura, actualización y borrado de información en las bases de datos a través de HTTP con los métodos POST, GET, PUT y DELETE. Quiere decir que termina siendo utilizado HTTP para poder actuar como aplicaciones de escritorio, pero desde Internet. 2001 aparece Wikipedia y aparece C# de Microsoft, un lenguaje de programación. Aparece JSON, inventado por Douglas Crockford. JavaScript Object Notation es lo que significa, y es un formato que permite intercambiar datos a través de la web tipo XML. Tipo XML. Intercambiar información entre aplicaciones, también permite entre cliente y servidor, entre navegador y servidor, lo cual es muy popular hoy en día. Transferencias de información entre navegador y servidor. En el año 2002, Firefox nace de Netscape. Nace LinkedIn, red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Aparece Microsoft.net, una plataforma de desarrollo, una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en los entornos web. .net hoy en día se utiliza y muchísimo también. En el 2003 nace WordPress, un CMS, un gestor de contenidos. Content Management System, sistema de administración de contenidos. Más usado, aproximadamente un 30% de los sitios web que hay en el mundo están desarrollados con WordPress. Otros CMS son Joomla, Drupal, Typo3, etc. Aparece Safari de Apple, navegador. En el 2004 nace Facebook. Llegan las redes sociales. Aparece la web 2.0 y se acuña. La idea es una web más participativa, interactiva. Crea contenidos con CMS, blog, redes sociales.
El usuario no solo consulta, sino que genera contenidos. Esa es la diferencia de la nueva web 2.0 para el año 2004, que empieza el usuario a generar contenidos también. Nace WG, nace para mejorar avance en los estándares de la web. Quieren crear un nuevo estándar. La W3C les copia y hacen HTML5. Nace HTML5. Aparece en el 2005 YouTube. En ese momento YouTube ya no era todavía de Google. Arranca Google Maps. Arranca SAS, que es un preprocesador CSS. Es un generador de hojas de estilo de manera automática. Usa variables, funciones, selectores. Digamos que le incorpora una capacidad de programación a CSS. Más que procesador, es un preprocesador. Preprocesador CSS. Es decir, que no hay un preprocesador solo como SAS, sino que aparecen otros. En el año 2006 nace jQuery, una librería que permitió que la programación en JavaScript funcione en todos los navegadores. Se mantuvo fuerte por 10 años. Le faltaba crecimiento a JavaScript. La diferencia es que jQuery termina incorporando un montón de funciones, lo cual hace más pesado el funcionamiento de las aplicaciones. Entonces muchos prefieren desarrollar el código JavaScript en lugar de cargar toda una librería como jQuery. Por eso se mantuvo fuerte en los primeros 10 años, porque solucionó fundamentalmente que JavaScript sea compatible en todos los navegadores con las funciones desarrolladas a través de jQuery. Si no, JavaScript tenía comprometido el funcionamiento, porque funcionaba algo en algún navegador y otras cosas en otros navegadores. Aparece Twitter. Google compra YouTube y aparece AWS, Amazon Web Services, otro servicio que comienza a funcionar en la nube. Es decir, usa aplicaciones directamente en la nube sin necesidad de descargarlas e instalarlas. Es usado en aplicaciones populares como Dropbox, Foursquare, HotSuite y Netflix. A ver, sigue. La lista sigue. Arranca en el 2007 iPhone. Arranca la era del mobile world, el mundo de los móviles. Arranca iPhone, primer teléfono importante en tener navegador web, por lo cual BlackBerry muere. Arranca la etiqueta Meta Viewport, etiqueta introducida en HTML desarrollada por Safari para adaptar el sitio a dispositivos móviles. Sin este Meta Viewport que nosotros incorporamos en las páginas web, la página, en la medida que uno va achicando el tamaño de ventana, va achicándose toda la letra, entonces la letra pasa a ser prácticamente ilegible. Entonces el viewport lo que hace es eliminar esa situación y permitir empezar a trabajar con el responsive design, etcétera, para que se vean bien los sitios tanto en escritorios de equipos fijos como en equipos móviles, laptops, tablets, celulares. Nace Git. Software para control de versiones. Está creado por Linus Torvalds y permite trabajar en equipo, tener historial y hacerlo de manera profesional. Es compartido con el equipo, permite entonces tener un historial de trabajo y es como se trabaja hoy en día. En el año 2008 arranca HTML5, que le agrega animaciones, audio, video y geolocalización a la navegación.
nace Google Chrome, y nace Spotify. En el 2009 arranca la era del Bitcoin. Se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y de mercancía. Nace Node.js, la posibilidad de usar JavaScript del lado del servidor. Poner el lenguaje JavaScript en el servidor para poder usar el mismo lenguaje en el navegador y en el servidor al mismo tiempo. Y nace MongoDB, un tipo de base de datos no SQL, no relacional, simplemente distribuida. Y nace Bing. Vamos al año 2010, arranca Angular, un cambio de paradigma de cómo hacer una página web. Framework con JavaScript de fondo y jQuery que permite gestionar todo un proyecto. Desarrollado en TypeScript, que es JavaScript, admite MVC, el modelo vista controlador, genera código, maneja plantillas, data binding es la sincronización automática de los datos entre el modelo y la vista. La vista siempre muestra los datos que contiene el modelo. Otros frameworks que aparecen son Backbone.js y Express.js. Quiere decir que nosotros, en lugar de hacer una página web directamente a través del código que vamos desarrollando, podemos trabajarlo directamente con Angular. Cambia el paradigma, permite desarrollar directamente páginas web. StackMin. Son distintos conjuntos de herramientas. StackMin, que es posterior a LAMP, que era otro stack, LAMP, que contenía a Linux, Apache, MySQL y PHP. Apache, un interpretador de páginas web. Entonces este contenido estaba en LAMP. Y Min, a diferencia de LAMP, trae a MongoDB, a Express.js, a AngularJS y a Node.js. Es decir, es una actualización. Distintos conjuntos de herramientas. StackMin más actualizado respecto del LAMP, un poco más antiguo. Nace el Responsive Web Design. Nace Instagram, nace Pinterest y nace NPM. Es como GitHub, pero para código JavaScript solamente. Es un repositorio de código JavaScript. Año 2011. Aparece Chrome OS, navegador como centro de todo, un sistema operativo, va a ser basado en navegador, un sistema operativo basado en navegador para equipos de bajos recursos, es decir, a Chrome como sistema operativo. Nace CS3, pero que es en realidad CS2 que se dividió en módulos. No existe en sí un avance de CS3 como otra versión, sino que es CS2 dividido en módulos. Nace Firebase, base de datos en tiempo real en la nube. Google compra Google lo compra con plataforma con multitud de servicios para crear aplicaciones. Tiene hosting, es un analítico, autenticación y machine learning. Aparece GitLab como GitHub pero con carpetas. En el año 2012 aparece Windows 8 con el diseño Metro y aparece Polymer, una biblioteca de JavaScript para crear aplicaciones con encaje de componentes. Piezas de interfaz de usuario. Es un proyecto de Google. Hoy cambia ese nombre de Polymer por Lit. Crea elementos personalizados para el DOM. Y es una programación en definitiva para creación siempre de sitios web.
Vamos a ver, en el 2013, Facebook entra en el juego de los frameworks y compite con Angular, con React.js. Librería que solo maneja la parte visual del proyecto, revoluciona la web component, y Angular inclusive fue por allí luego, ¿no? Por ese camino. Aparece PostCSS, que transforma CSS a través de JavaScript, por ejemplo, usar variables para valores. Aparece Electron, un framework para hacer aplicaciones de escritorio con JavaScript. Lo usan Slack, WhatsApp, Skype, Spotify. Aparece Ionic, framework para hacer aplicaciones con TypeScript, que es un JavaScript más robusto. Está basado en AngularJS, fuertemente tipeado, no a diferencia de JavaScript, fuertemente tipado, no tipeado. Fuertemente tipado, a diferencia de JavaScript, que es débilmente tipado, con clases, con programación orientada a objetos, así que es un avance, un framework de avance sobre JavaScript. Nace Slack, la plataforma de mensajería para trabajo como WhatsApp, pero para trabajar. Vamos al 2014, es el 25 aniversario de la web. Arranca la especificación de HTML5, acá tienen el link para ver de qué se trata. Especificaciones, características, determinación de normativas. Nace Vue.js, otro framework para trabajar con JavaScript para desarrollar interfaces de usuario. Hay muchos para trabajar con interfaces de usuarios a la mano de Angular y de React. 2015 aparece GraphQL, una API REST, una propuesta de Facebook para consultar información al servidor de una manera distinta a como se venía haciendo hasta el momento. Lenguaje de consulta y manipulación de datos desarrollado por Facebook. Integración de aplicaciones, transferencia de datos de una a otra tiene. Y nace WPA, que es una Progressive Web Application. Crear páginas web que funcionen como aplicaciones nativas sin utilizar el navegador. Es decir, transformar páginas web en aplicaciones nativas. Para que parezcan nativas en dispositivos móviles. Nace Visual Studio Code y nace ECMAScript 6. Un estándar JS, es decir, empiezan a manejarse los estándares JS que van sacando novedades o renovaciones anuales de JavaScript. Hace renovaciones anuales de JavaScript. Generan normativas para el funcionamiento de JavaScript anualmente. Nace React Native, avance de React para crear aplicaciones para celulares, pero nativas de celulares. Pasamos a la siguiente, estamos en el año 2017. En el año 2017 ya tenemos a WebAssembly, abreviatura de WASM, permite insertar código compilado, es decir, código en binario al browser. Esto permite agilizar, mejorar el nivel de rendimiento por ahora para C y para C++ y para Rust, por ahora, WebAssembly. Vamos a ver, el 2017 nace Flutter, un framework para aplicaciones móviles nativas, con widgets, componentes, bloques que se pueden incluir en la pantalla de inicio. Bien, aclaro que WebAssembly, por ejemplo, permitiría a trabajar con código compilado incorporar
al navegador código como si fuera Java. Como si fuera Java. Bueno, en el año 2018 está el caso de Cambridge Analytica, la consultora británica, en donde Facebook es acusado en el Senado por facilitar datos. El escándalo de Cambridge Analytica. Y aparece CSS Houdini, que es meter al motor de CSS, meterte al motor de CSS, no esperar a que los navegadores incorporen las novedades, sino uno mismo poder hacerlo, es decir, programar CSS basado en funciones de JavaScript. Y pasamos al 2019 con W3C y WG hacen las paces. Querían los dos sacar estándares. Para WG el HTML no tiene versión, es vivo, sin números, es decir, pasa a ser HTML simplemente sin número de versión. Ya las actualizaciones teóricamente no van a traer más número de versión. 2020 Microsoft Edge nace basado en Chromium y el trabajo remoto. Arranca el trabajo remoto. Por la pandemia se empiezan a utilizar más asiduamente tanto Zoom como Meet, como el acceso por Microsoft a Meet, la instalación por Microsoft de Meet. Bueno, esto habla del historial de la web, un breve repaso para comenzar con la parte teórica.